Dice la Biblia que cuando Jesús miró aquella gran multitud, dice que los miró, fue movido a misericordia. Eso quiere decir que Él entró en una empatía con ellos, entró en un estado de como que era la necesidad de Él mismo. Y hablando de Jesús, todos sabemos que en la Biblia Jesús aparece cuando nace. Luego el Señor Jesús no nos dice nada desde su niñez a su adolescencia. La Biblia no nos dice nada. De la niñez a la adolescencia y aparece a los 12 años. Y las primeras palabras que Jesús dice, que están registradas en la Biblia, bueno, son las palabras que están registradas, porque no creo yo que Jesús estuvo mudo todos esos años. Él hablaba, platicaba con sus amigos, con su madre, y él sabía que él era divino en el interior. Él sabía que era divino en el interior, pero también sabía que era hombre en el exterior. Entonces nosotros tenemos que aprender a separar esa divinidad de la humanidad. Separar esa divinidad de la humanidad. Algunas personas no entienden cómo Jesús era hombre y cómo era Dios, y no lo saben explicar, ¿verdad? Jesús tenía esas dos identidades. Sabía por un lado quién era su Padre. Jesús sabía que su Padre era Dios. Y él empezó a llamar mi Padre. Y en todos los evangelios encontramos que Jesús dice mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? José pues era el padre postizo. Era como el stepfather, el padrastro de Jesús, pero Jesús lo sabía muy bien, quién era su Padre. Entonces les estoy diciendo que mucha gente no logra separar la divinidad de la humanidad del Señor Jesús. Y nos preguntamos, ¿qué fue de la vida de Jesús, de su niñez a su adolescencia? ¿Qué fue de los 12 años a los 30? Porque la Biblia no quiso registrar qué pasó entre los 12 y los 30. No dice nada. Silencio, mudo. Y quisiéramos saber, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Jugaba, iba al río, pescaba, y nos quedamos como con esa intriga. Nos quedamos con esa pregunta. Entonces, si no está, yo creo que es que no era como muy relevante, porque era una vida humana. Lo que él vivió durante todo ese tiempo fue una vida humana. Entonces, las primeras palabras que registra la Biblia que Jesús habló, sí saben cuáles son, ¿verdad? Las primeras palabras que están registradas que él habló fue en el templo. Los católicos, como los pobrecitos no tienen revelación, dicen el niño perdido y hallado en el templo. Jesús nunca estuvo perdido. Los perdidos eran nosotros. Porque José y María caminaron un camino de 3 días y Jesús no iba con ellos. Pensaban, dice la Biblia, que Jesús iba con ellos, pero no iba. Y así le pasa a muchas religiones, a muchas denominaciones. Llegan, aplauden, cantan y les parece que Jesús va con ellos, pero no va. Si hacemos un análisis exhaustivo nos vamos a dar cuenta que Jesús no va. Porque donde Jesús está hay revelación, hay apertura de la palabra. A Jesús le gusta partir el pan y Jesús parte el pan. Y él es conocido en el partir del pan. Entonces, vemos cómo
Él les dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Oigan lo que María le dijo. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Muchachito, ¿qué le pasa? 3 días tenemos de ir nosotros y nos tuvimos que regresar porque alguien nos dijo que tú no venías en la caravana. ¿Qué le pasa? Y María quiso regañar a Jesús. Y María cometió un grave error. Un error doctrinal. Un error mayúsculo. Porque le dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero como la palabra siempre nos corrige, Jesús es la palabra, y la palabra le dice, ¿quién? ¿Quién anda buscando? Tu padre, y señala a José. Viene Jesús y dice, en los negocios de mi padre. Ay, disculpa, María. Mom, I'm sorry. Mamá. La Biblia dice, nunca le llamó madre, pero quizás le dijo, mujer. I'm sorry. Pero, my father. In my father's business, it's necessary to be. En los negocios de mi padre, quiero que sepas que yo tengo un padre. La palabra corrigió de inmediato el error. La palabra siempre corrige el error. Y le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Fue la primera vez que está registrado que Jesús habló. Bien, entonces, si las personas que me están viendo, les voy a pedir que no me llamen, por favor, que no me llamen porque estamos en vivo y estamos hablando acá, entonces me están llamando. Ahora, fíjese, queremos conocer a ese Jesús. ¿Sabían ustedes que mucha gente tiene 40 años, 50 años en una iglesia y nunca conocieron a Jesús? Tienen la idea que presentó Hollywood, tienen la idea que presentó el catolicismo o el protestantismo, y una figura que unos lo presentan casi americano, europeo, ojos azules, guapísimo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Isaías 53 dice, mas le veremos sin atractivo para que le deseemos. Sin atractivo. Un profeta dice que era de hombros encorvados, de pequeña estatura. Porque un profeta es un vidente y un profeta puede ver. Y el hermano Branham lo vio muchas veces. En visión se le apareció. Dice que una vez lo vio mirando hacia cierto lugar y el aire le pegaba y le movía la túnica y lo vio. ¿Ve? Y dijo que se parecía más al cuadro de Hoffman. El cuadro de Hoffman, que se llama Jesus at 30 o Jesus at 33, Jesús a los 30 o 33, no recuerdo. Este Jesús que decimos amar, mucha gente no lo conoce. Y lo presentan así como bien bonito, como bien guapísimo, casi como estrella de cine. Y lo presentan así como, y ven fortachón. No, Jesús estaba desgastado por el ministerio. Comenzó a los 30 y a los 30 parecía de 50. Súmele usted, lo consumió el ministerio. Entonces, que no tenía apariencia, más la matada que se dio en el ministerio, ¿qué es lo que miramos? No crean ustedes que Jesús andaba con una aureola aquí en la cabeza y un brillo. Porque cuando Juan el Bautista eran primos con Juan. ¿Sabían que eran familia? Jesús y Juan eran primos. Y Juan dijo, aquel sobre el cual vea el Espíritu Santo bajar, ese es. Tuvo que ver una señal. Jugó con él. Fueron a dejar alguna mesa juntos. Juan, ven, vamos a dejar esta mesa. Vamos a dejar esta mesa por allá. ¿Se imaginan? Entonces, Juan anduvo con él, pero Juan no sabía que ese era el Mesías. O no sabía, o no estaba seguro,
Porque me imagino que Elizabeth le contó que cuando María llegó embarazada a la casa de ella, él estaba muerto en el vientre. Y cuando María llegó y saludó, el niño saltó en el vientre, estaba muerto. Revivió el niño, porque donde Jesús llega hay vida. Usted puede estar bien muerto, pero cuando Jesús llega, trae vida. Cuando llegó a la casa de Jairo, ahí estaba una muerta y la dejó viva. El hijo de la viuda de Naín estaba muerto, pero cuando Jesús llegó la vida. Entonces, ahí es donde yo no entiendo, no comprendo, no me entra esa pieza de puzzle, de rompecabezas. No me entra esa pieza que usted dice que está en Cristo, usted me dice que vino a Cristo y anda más muerto que vivo. Un aleluya no se les oye, un gloria a Dios no se les oye. Ahí andan en la vida. Sí. ¿Cómo estás, hermano? Aquí luchando. ¿Cómo te va, hermano? Sobreviviendo. No, hombre, si cuando Jesús llegaba la vida. Jesús los dejaba en vida nueva. No me imagino yo una mujer ahí tirada, llorando. ¿Qué le pasa, hermana? Es que acabo de encontrarme con Jesús. No, recuerden, con los que Jesús contactó, con fe, con revelación, los dejó diferentes. Si a los 12 años, aquellos sacerdotes quedaron con la boca abierta, escuchando la gran sabiduría que tenía. Y ahí es donde empezó la gente a decir, ¿y este quién es? ¿De dónde le viene tanta sabiduría? No es María su madre, no están sus hermanos con nosotros. Bien, entonces, si nosotros juntamos algunas piezas que andan regadas en la Biblia, si juntamos algunas piezas, lo que pasa es que la gente es tan haragana hoy que no lee ni la Biblia, tienen más el celular, mensajean y juegan, pero no quieren conocer a Jesús. Pero yo les doy un consejo. Si quieres conocer a Jesús, búscalo en la palabra, que ahí lo vas a encontrar. A Jesús se le conoce en la palabra. Escúchame, a Jesús se le conoce en la palabra. Entonces juntamos algunas piezas, las juntamos y nos vamos a dar cuenta que este tipo era increíble, era sorprendente. Como le digo, nos vendieron una idea de un Jesús que caminaba por Galilea, que caminaba por Jerusalén, que caminaba por Samaria, y así como calladito, y camina así como, Evelio, por favor, tráeme, hijo, por favor, tráeme un fresco, por favor, hijo. Siéntate bien, hermanito. No. Si un día le dijeron, dice Herodes que te va a matar, díganle a esa zorra que si me mata en 3 días me levanto. ¿Creen ustedes que Jesús estaba así como, sí, hermanito, sí? Acuérdense cuando fue a poner orden al templo. Fue a poner orden porque el templo lo habían convertido en un mercado. Ahí estaban vendiendo ovejas, vendiendo cabras, vendiendo de esto, vendiendo del otro, y haciendo cambio de dinero, y todos no querían criar las cabras, pero que las querían comprar. Ahí estaba quien las vendía. Y entonces, oiga, ¿saben por qué Jesús los reprendió? Porque se les olvidó el motivo por el cual se va al templo. Al templo se iba a adorar. Y ellos habían cambiado. Ya el motivo de adorar ya no estaba. Vamos al templo a ganar. Aquí hay gente, no estoy en contra de las hermanas que hacen eso, no me malentienda. Pero hay gente de afuera que viene a pararse allá afuera cuando salen los hermanos el domingo a vender tamales, a vender no sé qué afuera. No estoy en contra, no, pero el punto es que no vienen a adorar. Las hermanas que traen ventas sí vienen a adorar y venden afuera, está bien. Ya estuvieron en el culto, ya cantaron, ya adoraron, perfecto. Pero esta gente no querían nada de adoración. A ellos lo que les interesaba era money, primero dinero. Más que los judíos son tremendos para el dinero. Primero dinero. Entonces viene Jesús y cuando vio que habían cambiado la perspectiva del templo, dijo, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones.
hizo unos azotes. ¿Y creen ustedes que Jesús volcó las mesas? Las tiró así. Pedro, bota la mesa, por favor. Juan, por favor, Juancito, écheme fuera esa gente que está vendiendo. No, dice que se enojó. Cuando le decía a los fariseos, Jesús siempre le tiró duro a los religiosos. Entiendan esto, los peores enemigos de Jesús fueron los fariseos. No fue el bolito, el borrachito, no fue la prostituta, no fue la gente que estaba en pecado. Esos no tenían problema con Jesús. La Biblia dice que le oían de buena gana. Pero cuando miraba a los fariseos les decía, fariseos hipócritas. ¿Creen que Jesús les dijo, fariseitos, hipócritas, lindos, chulos, bonitos, se van a condenar? Serpientes en la grama. ¿Cómo están, raza de víboras? ¡No! ¿Se imaginan ese hombre con voz de hombre? La Iglesia Católica casi lo hace afeminado. No, era voz de hombre. Fariseos hipócritas. ¿Creen ustedes que porque dicen ser hijos de Abraham van a escapar de la ira venidera? Fariseos hipócritas se ganan un miembro y una vez que se lo han ganado se lo hacen 2 veces más hijo del diablo. Este es Jesús. Y todos se ponían así. Una vez vinieron los soldados, mandaron del templo los religiosos a apresarlo, vayan y lo traen. Y los soldados se quedaron oyéndolo. Y cuando llegaron dijeron, nadie habla con tanta autoridad. ¿Saben por qué no lo atraparon? Porque no era su momento. Una vez, Lucas 4, dice que les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. En otras palabras les dijo, yo soy el Mesías que todos ustedes han estado esperando. Se lo soltó. Se enojaron. Porque te haces Dios. No es que se hacía Dios, era Dios. Y dice que lo llevaron al despeñadero, que era donde aventaban a los falsos profetas. Y cuando lo llevan al despeñadero, dice que él pasó. Permiso, pasó. Y no le hicieron nada. ¿Por qué? Porque no era tiempo. Hay una parte de Jesús que no conocemos y es la parte tierna. Cuando se enojaba, bien feo se enojaba. Ya se los probé por la Biblia. No crean que todo el tiempo andaba, aleluya, raza de víboras, aleluya, serpientes se van a arrepentir, aleluya. No, hablaba como quien tiene autoridad, dice. Cuando reprendió los vientos, no cree que dijo, mar, calla, enmudece, mar, calla, enmudece. Y el mar le tuvo miedo y aquellos dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Bien, ahora, ese Jesús, maravilloso Jesús, también le vemos una parte tierna, una parte maravillosa. Bendecía a los niños, era muy amador, muy condescendiente con la gente necesitada, con el pecador. Es que le calaba dentro cuando iban a matar a una mujer, él corrió y la defendió. Y les dijo, todos ustedes hipócritas, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús los miró, esos religiosos que decían ser santos, santos, y de santos no tenían nada, eran hipócritas, Jesús se los dijo. Predicaban una santidad que ellos no vivían, Jesús se los dijo. Le ponen cargas a la gente y tan pesadas esas cargas que ustedes no les ayudan a moverlas ni con un dedo. ¿Creen que Jesús se preocupó por el qué dirán? ¿Creen que Jesús se preocupó porque le iban a dar manita abajo en YouTube? Pero esta es la parte maravillosa que yo quiero que ustedes miren. Quiero que todos los que tienen Biblia busquen en Marcos capítulo 3. Si tiene Biblia en su celular, busque en su celular o donde tenga la Biblia. Si la tiene toda polvosa, vaya y sáquela.
Y mire, Marcos 3:13 nos habla de cuando Jesús llamó a sus discípulos. Cuando Jesús llamó a sus discípulos. Y dice, el 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Eso es cuando los llamó. Pero la Biblia nos dice que para escoger a los discípulos estuvo toda una noche orando. Espéreme. La Biblia dice que para escoger a sus discípulos estuvo toda la noche orando. Y no era el Hijo de Dios. Y no era Dios. No podía decir que me vengan los nombres ya rápido, con todo y su dirección y dónde los puedo encontrar. ¡Bum, bum! Todos los 12 nombres y y las direcciones. Estuvo orando para que el Padre le revelara esos nombres. ¿Cómo es eso? La parte humana. No olviden lo que dije al principio. Jesús era 100% humano y 100% Dios. Era Dios adentro, pero era humano afuera. Era humano. Le dolía la cabeza, se cansaba, le daba sueño. ¿Sabe qué dicen algunos religiosos? Dice que Jesús se hizo el dormido, dice. Para presentarlo divino. Se hizo el dormido. Que lloró frente a la tumba de Lázaro solo para enseñarles compasión. No, es que lloró de verdad. Miren a Jesús llorando. ¿Creen que Jesús estaba llorando de mentiras? ¿Creen que Jesús estaba solo para que lo vieran? Las cámaras, por favor, apúntenme a mí que voy a echar una llorada. Por favor, apúntenme bien. Con esa cámara, apúnteme bien. Acérqueme aquí, que se me miren las lágrimas. No era hipócrita. Jesús era sincero. Y si lloró, lloró. Mírelo a Jesús llorando. Yo no me imagino a Dios llorar. Pero ese hombre lloró porque era hombre. En el exterior era hombre. Y cuando iba cansado en la barca, cansadito, era hombre, cansado, hombre, se cansaba. Tuvo hambre y fue a buscar comida a la higuera. Tuvo hambre. ¿Se imaginan Dios con hambre? No era Dios. Adentro era Dios, pero el cascarón, la parte humana, le daba hambre. Ustedes que me están viendo y ustedes que están aquí, les digo, se los aseguro, si ustedes hubieran conocido a ese tipo en persona, les hubiera caído muy bien. Ese tipo era todo dar. Se olvidaba de sí mismo para pensar en los demás. Dejaba de comer él por darle de comer a los demás. Era leal, era real. Tan tremendo era Jesús que dice que lloró frente a la tumba de Lázaro. Entonces, ¿se imaginan a este Jesús llorando? ¿Se imaginan a Jesús llorando? Dice que un ángel vino y lo consoló. ¿Creen ustedes que un ángel va a venir del cielo si se estaba haciendo llorando de mentiras? Bien, entonces, miren esta escritura que yo les dije. Después subió al monte y estuvo orando toda la noche y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció ¿a cuántos? 12. Número 1, para que estuviesen con él. Jesús quería gente que estuviera con él. Como humano no quería estar solo a veces. A veces se retiraba a orar solo. Pero también le gustaba la compañía. Dice que los invitó para que estuvieran con él. Miren esa parte humana de Jesús. Le gustaba. Y hoy lo que la gente hace, lo que menos hace es estar con él. Vienen ahí al culto un rato, cantan unas 4 alabanzas y tirirí, tirirí, tereré, 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 y pum para la casa y se olvidan de Jesús. No se olviden que a Jesús le gusta que estemos con él. Si usted me dice, es que yo no puedo orar, pues no ores, solo párate ahí, dígale, Jesús, aquí estoy.
Dele gracias. Gracias por la silla donde está sentado, la cama donde duerme, la comida que se tragó ese día. Gracias, Señor, por mi vida, por mi salvación. Gracias porque tengo un techo sobre mí. Gracias. Comience dando gracias. La Biblia es tan clara que dice que cuando no podemos orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese, Dios fue tan bueno que si no podemos orar, dijo, igual vengan. ¿Creen ustedes que a Dios le interesa la retórica, que sepa hablar bien y que sepa marcar bien los puntos? Y mira, si no oras con comas y puntos, y si no haces una pausa entre palabra y palabra, yo no te voy a escuchar. No. Si no sabes orar, dice el profeta que él no podía orar al principio. ¿Qué hacía? Escribía cartas y las clavaba en los árboles del bosque, y las clavaba y decía, ahí las va a leer el Señor. ¿Creen que Dios las leyó? Sí. Y el mismo profeta cuenta de un hombre que no podía orar, entonces lo único que decía en la oración era A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Dije, yo no entiendo, yo no puedo hablar, pero hay que dibujarme las letras. Como dice el hermano Gil, hay que se los haga claro el Espíritu Santo. Un Jesús que bromeaba. ¿Cómo? Sí, le ponía mal, le ponían, no mal, le cambiaba el nombre a los discípulos. Casi a todos les cambió el nombre. Una vez vinieron 2 de los discípulos con Jesús, o fueron los discípulos con Jesús a predicar una aldea. No lo recibieron. Al dador de la vida, al que les podía resucitar los muertos, no lo recibieron. Ahí había gente muriendo de lepra, que era lo más terrible en ese tiempo. Ahí estaba el que los podía sanar de lepra. Al instante los ciegos iban a mirar, los sordos iban a oír, los mudos iban a hablar, y no lo dejaron entrar. Y él dijo, sacúdense el polvo, vámonos. Entonces vienen aquellos 2 y dicen, Señor, si quieres ahorita mismo ordenamos que caiga fuego del cielo y los consuma a todos desgraciados. Jesús tenía sentido del humor, los quedó viendo y les dijo, ustedes no saben ni qué espíritu son. Y les puso hijos del trueno. Jesús tenía sentido del humor. Yo no me imagino un Jesús así. Él no usaba ropa religiosa, no usaba ropa ceremoniosa como los fariseos, como aquellos que andaban su túnica, y la Biblia dice que si era sacerdote tenía que andar blanquitos y limpitos hasta los calzoncillos. No estoy exagerando, lo dice la Biblia. Quien conoce la Biblia sabe que estoy diciendo la verdad. El calzoncillo del sacerdote tenía que ser de lino, la cobija de lino, nada de que oxidado, olvídese. Y Jesús, mírenlo, por favor, no se lo pierdan. Comía sin lavarse las manos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, justo eso nos hace que veamos. Entre los 12 y los 30 no nos dice nada, pero nos dice unos detalles que como que Dios dice, escríbelo, quiero que lo sepan, que mis hijos lo sepan. Comía sin lavarse las manos. ¿Por qué lo dice? Porque había una costumbre. En aquel tiempo había una costumbre que todos los judíos tenían que lavarse 7 veces las manos. ¿Se imagina que habían 7 hombres y solo había un baño? 7 veces se lo lavaba, 1, otra, 2. No, vea, desde que se lavaba las manos 7 veces ya estaba helada la pizza. Y Jesús decía, tráigame ese pedazo de pizza así como está. Y mire, acababa de tocar al leproso. Tocaba a los pecadores. Mañana les voy a hablar de esto. Mañana ustedes van a salir impresionados de lo que yo les voy a hablar mañana, si el Señor lo permite. De eso. Es que les voy a hablar unas cosas que ustedes les va a explotar el cerebro a medio mundo. Porque está en la Biblia. Ese Jesús
No tenía apariencia de predicador. Decían los fariseos, es que ni parece predicador, ni habla como predicador, no traza sus mensajes así como un predicador. Es que ni parecía predicador. Para empezar, no tenía ni apariencia. Mucho menos que iba a andar él con su túnica Armani y su ropa carísima, sacerdotal y su pectoral. Nada. Si le tocó, se peinó, y si no, no se peinó. No le importaba eso a él. 7 veces se lavaban las manos. Y Jesús se comía sin lavarse las manos. ¿Por qué creen que se ganó ese título de comedor y bebedor? Comilón y bebedor. ¿Qué le mirarían? Es que no ayunaba. Y en todas las iglesias lo criticaban, en todas las iglesias, en la bautista, metodista, presbiteriana, en voz de aclamación, en todas las reuniones de pastores, se lo comían, era la comidilla del día. Ahí anda uno que dice que se cree hijo de Dios y que son la esposa, se creen la esposa, no se lavan las manos para comer, andan con pecadores, se juntan, con inmundos. Se juntan con inmundos, no ayuna. Le encanta beber. Dicen que en Caná de Galilea 6 tinajas se las convirtió en vino. Cuando la Biblia dice que estaban enojados con Jesús, es que estaban enojados. No crean ustedes que era un enojito así. ¿Qué hacemos con este Jesús? No, es que lo querían matar. Porque todo parecía menos predicador. Todo parecía menos hijo de Dios. ¿Entienden mi punto? Ese Jesús es el que usted está siguiendo. Cuando usted llegue allá, lo va a abrazar, lo va a levantar para arriba y le va a decir: Jesús, qué lindo fue conocerte como te conocí en la tierra. Nada de lejitos, por favor, de lejitos. Soy el hijo. ¿Qué te pasa? O sea, como que tiene una papa caliente en la boca. O sea, soy el hijo de Dios. Disculpa, ¿verdad? Hijo de Dios. Así que de lejitos, por favor. No sabes con quién estás hablando, el que colocó el cosmos en su lugar, papi. No, ahí va con el gentío. Y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Qué le dijo Pedro? La multitud te aprieta. O sea, ya andaba revuelto. ¿Creen ustedes que los sacerdotes iban a andar revueltos? Si los sacerdotes, para empezar, andaban guardias. Ahí andaban los guaruras con él, con ellos. Y nadie se les acercaba. Y Jesús era accesible. El fariseo, aquel hipócrita, sinvergüenza, pícaro, era inaccesible. No se le entraba. A Jesús sí. Viene una mujer de mala reputación y le dice: te quiero lavar los pies con este perfume. Ya estiró los pies. Dice el profeta, dejó que le hiciera un servicio. Y con los cabellos le limpió los pies. Y estaba toda esa sarta de predicadores ahí. Ahí estaban todos los grandes del mensaje. Y dice que es el Hijo de Dios. Si supiera quién es esa mujer, no tiene discernimiento, no sabe quién es esa mujer. Jesús supo lo que estaban pensando. Y le dijo a la mujer: tus muchos pecados te son perdonados. ¡Ay! Hermano, los mató, les explotó los sesos. ¿Quién eres tú para que perdone pecado? No solo se dejó lavar los pies de una ramera, sino que le está perdonando pecados. Ese es el Jesús que usted sigue. Ese es el Jesús que escondieron en la denominación. Ese es el Jesús que no predican en las denominaciones, porque lo hacen muy impenetrable, lo hacen con una valla. Cuando iba a ser arrestado, parecía normal, tanto que Judas dijo: aquel a que yo bese, ese es. Al que yo bese, ese es. Tuvo que darles una señal, porque se parecía igual a Pedro, igual a los demás. Nada que andaba así como con una luz y caminando así. No, era muy humano, ¿verdad?
Entonces, fíjese, dice que ya los llamó para que estuvieran con él. Y cuando estuvo orando en Getsemaní, sentía la presión, el dolor de lo que le esperaba. Sudó gotas de sangre. Y cuando se levantó, todos los ministros estaban dormidos. Ahí estaba Pedro. Todos, aquel Pedro que dijo, yo voy a defenderte y no te va a pasar nada. Parecía, oye, tamales. ¿Y qué les dijo? No han podido velar ni una hora. ¿Oyeron lo que Jesús les dijo? No han podido orar ni una hora. Si Jesús viniera aquí y nos dijera, no han podido orar ni una hora. Con el celular sí que estás 2 horas, desgraciado, pero no has podido orar ni una hora. Así les dijo. Bueno, desgraciado lo pongo yo, pero Jesús no se lo dice. Pero si Jesús nos hiciera ese reclamo, no has podido orar ni una hora. O sea que una hora era como lo más poquito. No has podido orar ni una hora. Se sentía solo, quería compañía. Eso es, quería compañía, quería que estuvieran con él. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los pastores de hoy sufren, lloran, pero no se lo dan a demostrar a la congregación? Ellos quieren presentar una imagen delante de la congregación como el Superman, el Iron Man, el hombre de hierro, el poderoso, que todo sufriendo, ¿verdad? Mírenme a mí. Hombre, es una llorita cuando están solos y tienen miedo y todo. Jesús expresó lo que sentía. No han podido velar conmigo una hora. Los necesitaba, quería que estuvieran conmigo. ¿Dónde estaban? Tenía necesidad. Aún en la cruz, con lágrimas y con un profundo dolor, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire esa parte humana.